Supongo que muchos de ustedes recordarán que hace aproximadamente un mes en las noticias salió una sesión, un pequeño encuentro que titularon Los mitos y el Prado. Se reunieron en una sala los numerosos cuadros de este museo que reproducen en ellos escenas de la mitología clásica. Por tanto, reitero el agradecimiento y la felicitación por lo acertado de la elección de este curso, de este pequeño seminario. Bien, como se puede deducir por el título, voy a hablar de la Ilíada. Concretamente, a sugerencia de Jesús Ignacio, he seleccionado una serie de imágenes, aquellas que me parecían más sugestivas o más ilustrativas, de una serie de relatos incluidos en la Ilíada, que son algunos de los más importantes. Pero el comentario que voy a llevar a cabo de estas imágenes no es de tipo artístico, carezco de formación para ello y eso le corresponde el próximo miércoles al compañero Julio Polo, catedrático de Historia del Arte, que lo hará muy bien seguro. Por tanto, mi comentario de estas imágenes va a ser más bien relativa al contenido de las mismas. Comparto a continuación la presentación para ir viendo estas imágenes que seguirán el hilo de lo que les vaya explicando. Creo que el momento que active compartir pantalla desaparece mi imagen porque el vídeo se apaga, desconocemos la causa, pero no tiene más importancia porque se trata de ver las imágenes de la presentación y no a mí. Y brevemente voy a hacer una introducción sobre la obra, la época y el lugar donde se ubicaría, donde sucederían los acontecimientos fundamentales que nos describe esta obra. Todos hemos oído hablar de la Ilíada y muchos la hemos leído. Fue compuesta en el siglo VIII a.C. y es un poema épico de más de 16.000 versos atribuida a Homero, el primer Aedo que, en vez de continuar transmitiendo oralmente estos poemas, los recopiló, los recogió por escrito y gracias a esa decisión ha llegado hasta nosotros. Surgió así la obra fundacional de la literatura occidental que ha influido en los principales escritores de todas las épocas. La literatura griega, la romana, la europea y todas sus herederas se han nutrido de la poesía homérica. Sus personajes y su estilo fueron imitados por los autores de tragedias griegos como Eurípides, Sófocles y Esquilo, por Virgilio en la Eneida, por Cervantes en el Quijote, por James Joyce en el Ulises, entre otros. Igualmente, sus protagonistas, dioses y héroes, han sido representados en distintas manifestaciones artísticas como la cerámica, la escultura y la pintura, desde el mundo antiguo hasta nuestros días. Como es sabido, se trata de una obra atemporal, clásica, donde se registra una especie de catálogo completo de todos los sentimientos y vivencias humanas: la ira, el amor, la pasión, la envidia, la ternura, la compasión, los celos, lo justo y lo injusto, la fidelidad y la infidelidad, lo religioso, la moral, el bien y el mal, y un largo etcétera, están presentes en este poema. El escenario donde se desarrollan los acontecimientos es Tróade o Ilio en griego, Troya o Ilión, en el noroeste de Asia Menor, como podemos ver en la imagen con un círculo rojo que lo señala. Muchos dioses, concebidos como antropomorfos, inmortales, poderosos y con aspecto invariable a través del tiempo, qué gran ventaja, se me ocurre comentar, participaron en las batallas ayudando a sus héroes favoritos o a uno o a otro bando según su capricho. Y al final, los héroes acataban las decisiones tomadas por los dioses del Olimpo. No les quedaba otro remedio. La obra narra los últimos 51 días de la
conocida como Guerra de Troya, cuyo inicio se remonta a un concurso de belleza entre las diosas Afrodita, Atenea y Hera, diosas respectivamente de la belleza, del amor y de la sensualidad, en el caso de Afrodita, de la guerra, en el caso de Atenea, y del matrimonio, del hogar, en el caso de Hera. La decisión de este concurso de belleza la tomó Eris, que era la diosa de la discordia, porque estaba ofendida, dado que se celebraban las bodas, la ceremonia, la celebración de la boda entre la ninfa Tetis, la Nereida, hija de Nereo, y Peleo, el humano Pereo, que fueron los futuros padres del gran héroe griego Aquiles. Bien, pues esta diosa, Eris, tenemos aquí nuevamente un mapa donde habría que situar más o menos aquí la ciudad de Troya. Y a continuación viene representado el juicio de París, este concurso de belleza al que me estaba refiriendo. Eris decide crear la discordia como diosa de la misma que era y decidió elegir a París, un joven príncipe troyano bien parecido, hijo de los reyes Príamo y Hécuba. Decidió que él otorgaría una manzana de oro a la diosa que él eligiera, la que para él fuera más hermosa, de ahí lo del concurso de belleza. Por ello, las tres diosas decidieron sobornar al juez para favorecer que eligiera a cada una de ellas. Así, Afrodita le ofreció el amor de la mujer más hermosa. Atenea, la sabiduría y la victoria en todas las batallas. Y Hera le ofreció el control político de toda Asia. Pero París finalmente eligió a Afrodita. Tenemos el maravilloso cuadro de Rubens en esta imagen que reproduce el juicio de París. A continuación, a la izquierda, una cerámica pintados a Tetis y a Peleo, y a la derecha la escultura del padre de Tetis, Nereo. Os hablaba de que París finalmente eligió a Afrodita, a la diosa del amor y de la sensualidad, de quien tenemos dos magníficas imágenes. En la izquierda, una estatua conocida con el nombre de Afrodita de Capua por ser el lugar donde fue encontrada, y a la derecha el conocidísimo cuadro de Botticelli que representa el nacimiento de Afrodita del mar. No me puedo entretener en describiros cada uno de los mitos porque esto no acabaría, y me voy a centrar fundamentalmente en aquellos episodios seleccionados por ser emblemáticos dentro de la obra de la Ilíada. Bien, una vez que París se decanta por el regalo ofrecido por Afrodita, ella, la diosa, ayuda al joven a enamorar a Helena, considerada la mujer más hermosa del mundo, e hija de Leda y de Tíndaro, el rey de Esparta, aunque en realidad, según parece, Leda había sido fruto no de la unión de su madre con su esposo, sino de una aventura con Zeus. Zeus habría seducido a Leda adoptando la forma de un cisne y acercándose a ella una actitud muy, muy cariñosa, como vemos en la siguiente imagen, muy sensual, y que engañó a Leda, y como fruto de esta unión habría nacido Afrodita, la diosa del amor. En ese momento, cuando París enamora a a Helena, ella era la esposa de Menelao, en ese momento el rey de Esparta, ocupaba el trono de Esparta. Bien, una vez que ambos jóvenes se enamoran, según las versiones hay quienes dicen que París raptó a Helena, según otras ambos abandonaron Esparta y huyeron a la patria de París, hasta Troya. Su esposo solicitó la devolución de Helena por parte de París y de los troyanos, y ante la negativa a devolverla, se desencadenó la
llamada, la conocida como la Guerra de Troya, que emprendieron Menelao, el esposo agraviado, y su hermano Agamenón, el rey de Micenas. Los griegos rodearon las murallas de Troya y asediaron a los troyanos durante 10 largos años. Pero, como decía antes, el comienzo de la Ilíada se centra en el número 51 de los restantes días hasta el final de la Guerra de Troya, concretamente en lo que se conoce como la descripción de la cólera de Aquiles. El comienzo de la Ilíada arranca con esta explosión de ira, de cólera por parte del más valeroso de los guerreros griegos, Aquiles, porque Agamenón le obligó a entregarle a su esclava favorita, llamada Briseida, ante la obligación por parte del dios Apolo de devolverle a su padre, a Crises, su hija, que era por su parte la esclava favorita de Agamenón, Criseida. En un primer momento, Agamenón se negó a devolvérsela a su padre, pero su padre era sacerdote del dios Apolo, le rogó que vengara esta negativa de Agamenón y entonces ocasionó una tremenda peste entre los griegos que les produjo numerosas bajas y ante la evidencia de esta represalia Agamenón accedió a devolver a Criseida, pero a cambio exigió de muy malos modos que Aquiles le entregara, al menos de momento, a Briseida, a la esclava favorita del propio Aquiles. Tenemos en la siguiente imagen los bustos de Paris, de Helena y de Menelao, el amante y el marido de la mujer más hermosa del mundo, de Helena. Tenemos a continuación una síntesis de los personajes más importantes de la Ilíada, que creo que no merece la pena detenernos para indicar, para señalarlos. Por una parte están los griegos, por otra los troyanos. Tenemos a Agamenón y a Menelao, a Aquiles y a Patroclo, los más importantes héroes de los que voy a hablar a continuación. Y por parte de los troyanos, el matrimonio de los reyes, Príamo y Hécuba, Paris Alejandro, indistintamente, y Héctor y Casandra, hijos, entre otros muchos hijos, de Príamo y Hécuba, y por último, la esposa de Héctor era Andrómaca. Creo que con estos datos, con estos nombres, nos puede servir para situarnos y continuar. Repetiré en todo caso los nombres de los principales dioses y héroes, porque son los personajes que nos interesan. Quiero poner en evidencia la constante interacción entre unos y otros y cómo finalmente los hombres, los héroes, tienen que obedecer y respetar las decisiones de los dioses. Bien, decía que ante esta exigencia Aquiles explota en un acceso de ira, de cólera, pero no le queda más remedio que dejarle a su esclava Briseida, que está a su lado, e intercambian unas tremendas palabras que os leeré brevemente porque son muy ilustrativas. Tenemos aquí a continuación dos imágenes de Apolo, del dios que había exigido la devolución de la hija de Crises, de su sacerdote, a su padre. Vale, pues vamos a ver brevísimamente la lectura de esa intervención de Aquiles y de Agamenón disputando con duras palabras la propiedad de la esclava Briseida. Nos dice Homero: entonces Aquiles, de pies ligeros, le contestó mirándole torvamente: ¿qué dices, hombre lleno de audacia, ávido de provecho? No he venido a combatir a los troyanos armados de lanzas, que no me han hecho ningún mal, no han robado mis bueyes ni mis caballos, ni en la fértil Ptía, que era una región de la antigua Grecia donde había nacido Aquiles,
Abundante en guerreros, han destruido mis cosechas, pues de ellos nos separan muchos montes espesos y el mar rugiente. Te hemos seguido, hombre audaz, para que tengas el gusto de obtener sobre los troyanos la venganza de Menelao y la tuya, descarado, lo cual no te inquieta ni te preocupa. Además, amenazas con arrebatarme la recompensa por la que tanto he luchado y que los griegos me otorgaron. En cambio, jamás obtuve un premio semejante de ti. Ahora me iré a Ptía, de nuevo a su lugar de origen, pues lo mejor es regresar a la patria en las cóncavas naves. No pienso permanecer aquí sin honra para procurarte a ti ganancia y riqueza. Contestó enseguida el rey de los hombres, Agamenón. Huye, pues, si tu ánimo a ello te incita. No te ruego que por mí te quedes. Otros hay a mi lado que me honrarán, y especialmente el generoso dios Zeus. Me eres más odioso que ningún otro de los reyes, criados por Zeus, porque siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas. Si es grande tu fuerza, un dios te la dio. Vete a la patria llevándote las naves y los compañeros y reina sobre los mirmidones, el pueblo de valientes guerreros de quien era rey Aquiles. No me importa que estés irritado, ni por ello me preocupo, pero te haré una amenaza. Puesto que Apolo me quita a Criseida, la mandaré en mi nave con mis amigos. Y encaminándome yo mismo a tu tienda, me llevaré a Briseida, la de hermosas mejillas, tu recompensa, para que sepas bien cuánto más poderoso soy y no se atreva otro a decir que es mi igual y a compararse conmigo. A partir de este momento, Aquiles decide abandonar las armas y no volver a combatir. Y posteriormente, también su gran amigo, su entrañable amigo Patroclo, tomó la misma decisión. Solo cuando transcurren una serie de acontecimientos determinantes en el desarrollo de esta narración, Aquiles decidió volver a empuñar las armas y entonces Agamenón accedió a devolverle a su esclava favorita. Aquí tenemos a Tetis, la madre de Aquiles, suplicando a Zeus que ocasione toda suerte de males a los griegos por no haber respetado la petición de Apolo y de Crises. Y en el cuadro siguiente de Rubens, la escena en la que Briseida es devuelta, tenemos la imagen de la joven y hermosa Briseida, es devuelta por Agamenón a Aquiles, cuando Aquiles decide apoyar de nuevo a los griegos y luchar, y retomar la lucha porque iban perdiendo estruendosamente. Aquiles era el más valiente y el más aguerrido de los guerreros griegos y lo necesitaban. Pues efectivamente, como decía, los griegos pasaron tremendos apuros con los troyanos cerca de sus tiendas, hasta que, en primer lugar, Patroclo, el amigo de Aquiles, cuya relación se insinúa que iba más allá de la amistad, en cualquier caso es irrelevante. Patroclo, viendo la tremenda situación de apuros que pasaban los griegos, decidió volver a luchar y pidió para ello la armadura de Aquiles que había forjado el dios del fuego, Hefesto, y por supuesto Aquiles se la prestó. Tenemos a la izquierda una escultura del dios Hefesto, del dios del fuego, contrahecho, y a la derecha un cuadro muy conocido de todos de Velázquez que representa la fragua de Vulcano. Bueno, Vulcano era el nombre latino del griego Hefesto. Concretamente la imagen, como supongo que recordaréis, representa a Apolo, al dios Apolo, que comunica a Hefesto la infidelidad que su esposa Afrodita había cometido. No nos interesa continuar con más detalles, dos imágenes simplemente para ilustrar cómo el dios del fuego Hefesto, a petición de la madre de Aquiles, de la ninfa Tetis, le fabricaba sus armas. Bien, pues entonces Patroclo se coloca la armadura de Aquiles y retoma las armas y se acude a pelear frente a los troyanos.
Cuando a Aquiles le llegó la noticia de la muerte de su amigo Patroclo a manos de Héctor, príncipe troyano, hermano de Paris e hijo, por tanto, de Príamo y Hécuba, que era el más valiente de los héroes troyanos, cuando a Aquiles le llegó, repito, esta noticia, juró venganza y retó a un combate cuerpo a cuerpo al asesino de su gran querido amigo Patroclo. En un conmovedor pasaje, Homero describe cómo Héctor, intuyendo que no va a regresar vivo, se despide de su esposa e hijo antes de ir al ataque, de acudir al enfrentamiento con Aquiles. El pequeño Astianax, como así se llamaba, siente temor viendo moverse el penacho de crines situado en lo alto del casco de su padre, de quien reiteradamente Homero dice: Héctor, el de tremolante penacho, alusivo al movimiento de las crines en lo alto del casco. Y entonces Héctor retira de su cabeza el casco, toma en sus brazos a su hijo, que todavía era un niño pequeño que no hablaba, lo acaricia, intercambian palabras cariñosas entre él y su esposa Andrómaca en medio de abundantes lágrimas por parte de ella, y le dice, aquí me parece que me he perdido porque creía haber recogido, bueno, es igual. Nos podemos imaginar todos la tremenda tristeza que describe Homero por parte de ambos, de Héctor, pero sobre todo de Andrómaca, que también presiente el final de su marido y que no puede reprimir las lágrimas en medio de la sonrisa que la imagen tierna de su hijo asustado al ver el casco le había producido. Bueno, una vez que se despiden, Aquiles mató a Héctor y arrastró su cuerpo. Tenemos en una cerámica la imagen de la despedida de Héctor y Andrómaca con el casco en las manos de Héctor. Y como decía, en este enfrentamiento Aquiles mató a Héctor y arrastró su cuerpo atado al carro alrededor de las murallas de Troya por 3 veces. En una imagen está la representación en una cerámica griega y en la otra en un cuadro en la que Héctor, desnudo, medio desnudo, atado por los talones al carro de Aquiles, es arrastrado mordiendo el polvo, seguido y vitoreado por todos los guerreros griegos, mientras desde lo alto de las murallas la familia, los padres, su esposa y sus hermanos contemplan la terrible desgracia que acaba de suceder. Después de celebrar unos juegos fúnebres en honor de Patroclo, Aquiles seguía dolido y continuaba dando 3 vueltas cada día al cuerpo de Héctor alrededor de la pira funeraria de Patroclo, sin querer darle sepultura. Consideraba merecedor de este castigo y no se avenía a los ruegos de cualquiera que se lo planteara. En cambio, su madre, la madre de Aquiles, Tetis, acude donde su hijo a las tiendas griegas y le pide que devuelva el cuerpo de Héctor a su padre porque Zeus estaba enojado con él debido a la obstinación demostrada. Le dice, te van a entregar a cambio cuantiosos regalos, accede devolver a su padre el cadáver y reconcíliate con Zeus en primer lugar y con otros dioses que no comprenden tu obstinación. Vemos cómo en este magnífico cuadro Tetis consuela a su hijo, a su único y querido hijo, que no encuentra consuelo tras la muerte de Patroclo, que yace, como vemos, en la cama. Bien, entonces, puesto que Tetis ha pedido a su hijo que devuelva el cadáver de Héctor a su padre, Zeus, el padre de todos los dioses, envía a Hermes
el mensajero de los dioses, el dios del comercio y de las comunicaciones, que, como podemos observar, lleva en sus atributos unas alas que simbolizan la rapidez con que transmite los mensajes, un sombrero de caminante, una manta de viaje y el caduceo, que simboliza el embajador, el heraldo que él representa. Bien, entonces Zeus envía al dios mensajero, a Hermes, o Mercurio en latín, para que acuda rápidamente junto al rey de Troya, junto a Príamo, le recomiende coger cuantiosos regalos para acudir con él hasta la tienda de Aquiles y pedirle la devolución del cuerpo de su hijo. En la descripción del dios, del mensajero de los dioses de Hermes, Homero de repente comienza a denominarlo reiteradamente como el Argicida. El Argicida porque había matado a Argos. Todos sabemos que la terminación en cida alude a alguien que mata a algo o a alguien. Bien, ¿quién era Argos? Argos era un gigante con 100 ojos y, por tanto, el mejor de los guardianes para evitar que cualquier pieza se le escapara, porque por muchos ojos que se le cerraran mientras se dormía, siempre quedaba algún ojo abierto y, por tanto, despierto, vigilando para guardar su presa. ¿Y a qué presa estaba guardando cuando murió? Pues a una ternera blanca convertida en ternera por Hera, la esposa de Zeus, porque era un amante de su marido. Entonces, en castigo por esta infidelidad, Hera convierte a Io en ternera y pide al fiel guardián Argos que guarde, que cuide, que vigile a esta ternera para que Zeus no pueda acceder a ella y convertirla de nuevo en una mujer, en una joven. Entonces, Hera pide a Hermes, al dios de los mensajeros, que vaya ante Argos y consiga dormirlo. Y así lo hace, lo logra, utilizando una flauta de caña que toca ininterrumpidamente, mientras le relata tremendas, tediosas historias, tremendamente tediosas historias, hasta conseguir que los 100 ojos de Argos, del gigante, se cierren a la vez y, por tanto, Zeus es capaz de rescatar a su amante Io. A pesar de la pérdida de la ternera, Hera, para recompensar a este fiel guardián, aquí tenemos una imagen de cómo Hermes estaba tocando la flauta y entonando esas tediosas historias, y decía que en recompensa Hera le concede, aquí tenemos al matrimonio de dioses del Olimpo, Zeus y Hera, y finalmente cuando Argos ha muerto decapitado por Hermes, por el Argicida, Hera lo que hace es poner cada uno de los 100 ojos en recuerdo de este fiel guardián en las colas de los pavos reales para que siempre se le recordara. Por ello, los pavos reales poseen estas magníficas colas llenas de dibujos similares a los ojos que habrían correspondido, como digo, a los 100 ojos del gigante Argos. Bueno, pues cerramos este paréntesis alusivo a Hermes el Argicida y volvemos a Príamo, al palacio de Troya, donde Príamo, el rey, es guiado por Hermes tras hacer acopio de regalos que va a entregar como recompensa para recuperar el cadáver de su hijo, y Hermes deja a Príamo en la propia tienda de Aquiles sin que nadie, ninguno de los soldados, lo haya visto. Esto solo lo podía conseguir un dios, evidentemente.
Una vez que Príamo está en la tienda de Aquiles y ha sido convenientemente instruido por el dios Hermes, llega ante Aquiles, se arrodilla, toma la mano del asesino de muchos de sus hijos para pedirle la devolución del cadáver de Héctor y le dice las siguientes palabras que son muy emotivas y que algunos estudiosos han considerado como el gesto simbólico e incluso fundacional que representa la compasión de los seres humanos. Frente a los deseos de venganza y de ira, que podía representar el gran valeroso guerrero Aquiles, es conmovido por las palabras y los gestos del anciano padre de Héctor, Príamo, que se arrodilla ante él y besa sus manos. Y le dice las siguientes palabras: acuérdate de tu padre, oh Aquiles, semejante a los dioses, que tiene la misma edad que yo y ha llegado a los funestos umbrales de la vejez. Quizás los vecinos circunstantes le oprimen y no hay quien le salve del infortunio y la ruina. Pero al menos él, sabiendo que tú vives, se alegra en su corazón y espera de día en día que ha de ver a su hijo llegado de Troya. Pero yo, desdichadísimo, después que engendré hijos valientes en la espaciosa Ilión, puedo decir que de ellos ninguno me queda, pues el que era único para mí y defendía la ciudad y a sus habitantes, a este tú lo mataste poco ha, mientras combatía por la patria, a Héctor, por quien vengo ahora a las naves de los aqueos, con un cuantioso rescate, a fin de redimir su cadáver. Respeta a los dioses Aquiles y apiádate de mí, acordándote de tu padre. Yo soy aún más digno de compasión que él, porque me atreví a lo que ningún otro mortal de la tierra, a llevar a mis labios la mano del hombre que mató a mis hijos. Con estas palabras, Príamo ablandó el corazón de Aquiles, que aceptó una tregua de 12 días, las que el anciano Príamo le pidió, antes de volver a la lucha, mientras durasen los funerales de Héctor. Como decía, asistimos a uno de los más conmovedores episodios que reflejan un acto de compasión. El anciano de cabellos blancos, que aquí no se puede contemplar, a pesar de que es una magnífica imagen de un sarcófago del siglo II, en inferioridad absoluta de condiciones, en la tienda de los enemigos, rogando a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo. No solo se lo devolvió, sino que primero fue lavado cuidadosamente por sus esclavas, ungido con perfumes, vestido con mantos y túnicas lujosos, y a continuación invitó a su huésped a consumir una oveja ensartada en brochetas y asada y abundante vino, y hasta le ofreció un lecho donde pasar la noche. A continuación, a la mañana siguiente, de nuevo Príamo tomó el camino, acompañado también por Hermes, por el dios de los mensajeros, porque sabía del peligro si esperaba que amaneciera y a que los griegos pudieran contemplarlo, y lo dejó ante las murallas de Troya, llevando en su carro el cadáver de Héctor en lugar de los regalos, del rescate que antes había llevado. Bien, una vez depositado en el carro el cadáver de Héctor, como os decía, Príamo llega ante las murallas de Troya y son divisados desde lo alto por su hija Casandra. Casandra es una de las muchas hijas que Príamo y Hécuba tenían y que había conseguido el don de la profecía, pero se valió de artimañas, de una treta, y al final fue castigada. Casandra era una sacerdotisa del dios Apolo
que quería tener un encuentro carnal con ella. Entonces, Casandra le prometió que si le concedía el don de la profecía, ella accedería a ese encuentro. Pero una vez que lo consiguió, se negó a cumplir con su promesa. Entonces, el dios, viéndose traicionado, la maldijo, diciéndole que seguiría teniendo su don, pero que nadie creería jamás en sus pronósticos. Y en la Ilíada se describen otros episodios en los que efectivamente Casandra advierte, avisa de lo que va a ocurrir, pero no es atendida, no le hacen caso. Bien, pues esta hija de Príamo, hermana de Héctor, comienza en medio de gritos a anunciar la llegada de Héctor. En este caso no era una profecía porque no tenían más que acercarse a las murallas para contemplar la realidad. Los ciudadanos de Troya se agolpaban en torno al carro donde iba el cadáver de Héctor, pero Príamo les rogó que se apartaran hasta entrar en palacio y depositar en un lecho el cuerpo de Héctor. Vemos este magnífico sarcófago romano con el cadáver de Héctor trasladándolo entre sus manos. Una vez que ya está depositado en un lecho, en palacio, los familiares dan rienda suelta a sus lamentaciones como paso previo, preceptivo, antes de celebrar las honras fúnebres. Sus padres, es decir, su padre, su madre, sus otros hermanos, pero sobre todo Andrómaca, tomándole la cabeza entre sus manos, le dijo unas conmovedoras palabras que paso a leer. Dijo: esposo mío, saliste de la vida cuando aún eras joven y me dejas viuda en el palacio. El hijo que nosotros, infelices, hemos engendrado es todavía infante y no creo que llegue a la juventud. Antes será la ciudad arruinada desde su cumbre, porque has muerto tú que eras su defensor, el que la salvaba, el que protegía a las venerables matronas y a los tiernos infantes. Pronto se las llevarán en las cóncavas naves y a mí con ellas. Y tú, hijo mío, o me seguirás y tendrás que ocuparte en viles oficios, trabajando en provecho de un amo cruel, o algún aqueo te cogerá de la mano y te arrojará de lo alto de una torre, muerte horrenda, irritado porque Héctor le matara el hermano, el padre o el hijo, pues muchos aqueos mordieron la vasta tierra a manos de Héctor. No era blando tu padre en la funesta batalla y por eso le lloran todos en la ciudad. Oh Héctor, has causado a tus padres llanto y dolor indecibles, pero a mí me guardan las penas más graves. Ni siquiera pudiste antes de morir tenderme los brazos desde el lecho ni hacerme saludables advertencias que hubiera recordado siempre de noche y de día con lágrimas en los ojos. A continuación se celebran las honras fúnebres y llega el final de la Ilíada. El interés por la Ilíada y por todo lo que la rodea se ha mantenido a lo largo de los siglos. Uno de los que más tiempo y dinero invirtió buscando los posibles restos de la ciudad de Troya fue Heinrich Schliemann en el siglo XIX, un millonario prusiano que, tras amasar una enorme fortuna, se dedicó a su gran sueño, que consistía en la arqueología. Schliemann descubrió varios estratos supuestamente correspondientes a las distintas fases de ocupación de Troya o de la ciudad, de una ciudad que sin duda estuvo allí. En 1873 se encontró una colección magnífica de objetos y joyas de oro que llamó y consideró el tesoro de Príamo. Vemos otra imagen de una cerámica griega en la que Casandra huye ante los requerimientos del dios Apolo, siendo rechazado por ella. Y en la siguiente imagen vemos en el museo el magnífico hallazgo de Schliemann, denominado, como os decía, por él, el tesoro de Príamo.
Este tesoro lo hizo trasladar ilegalmente a Grecia y por ello, en 1874 fue acusado de robo de bienes nacionales por el Imperio Otomano y luego condenado a pagar una importante multa. En la actualidad se sabe sin ningún género de duda que ese tesoro no perteneció al rey de Troya, a Príamo. En todo caso, para ir finalizando, si los restos arqueológicos permitieran identificar la existencia de una ciudad arrasada por el fuego, que, como digo, podría haber sido Troya, a consecuencia de un posible conflicto, la causa, desde luego, no habría sido de índole sentimental, como Homero nos cuenta en la Ilíada, sino por intereses estratégicos y económicos. ¿Por qué digo esto? Porque la ciudad, como quiera que se llamara, estaba ubicada en un lugar estratégico que le permitía controlar la ruta del comercio de oriente a occidente a través del estrecho de los Dardanelos y percibir así las tasas, los impuestos correspondientes. Vemos otra imagen de las magníficas joyas encontradas en las excavaciones, a la esposa de Schliemann, que como no podía ser de otra manera, era griega, Sofía Schliemann, con muchas de las joyas pertenecientes a ese tesoro. Y finalmente la imagen del estrecho de los Dardanelos, que tendrían que atravesar los mercaderes, los comerciantes que venían de Oriente para llegar a Occidente. Esta sí pudo ser una causa real de un conflicto que llevó a la destrucción de esa ciudad llamada Troya o como quiera que se llamara. En todo caso, Homero, el autor de la recopilación de estos poemas y de la redacción, también se cuestiona esta autoría, pero no vamos a entrar en ello. Nos ha dejado una magnífica obra literaria que nos ha permitido leerla, recrearnos y también contemplar las estupendas, de extraordinaria calidad de las obras de arte que reproducen numerosos episodios de la Ilíada, como espero haber podido demostrar en esta exposición. De momento es todo y supongo que a continuación se iniciará el debate. Muchas gracias por su atención.